Desde estos instantes, iniciamos Tu Candidato 2021. Espacio en el que conocerás las propuestas de los principales candidatos al Congreso y la Presidencia de la República. Entrevistas, análisis y toda la información para que puedas emitir tu voto informado y responsable este 11 de abril. Tu Candidato 2021 a través de RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Muy buenos días, es un gusto tenerlos nuevamente en este programa Tu Candidato 2021, que otra semana más vamos a volver a conversar con personas peruanos que están lanzándose ya sea al Congreso o a la Presidencia. Hoy nos toca conversar con dos congresistas de regiones, ¿no? Pero además dos congresistas de dos partidos que van a debatir definitivamente porque son dos partidos que están en los dos polos, digamos, opuestos. Pero antes de empezar con el programa, como siempre, le doy la bienvenida a Gustavo Nakamura, que conduce el programa conmigo, y a Jörg Denner, líder de la Fundación Friedrich Naumann, quienes hacen posible también este programa. Gustavo, Jörg, ¿cómo están? Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, que estés bien, estamos bien de salud, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Y salió hoy día una encuesta de Datum que ya se esperaba, ¿no? Las encuestas de Datum suelen salir, Datum es una encuestadora, ustedes saben, queridos oyentes, y Datum suele sacar sus encuestas durante la semana, ¿no? Y más bien las otras encuestadoras Ipsos y el IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, la sacan los domingos, ¿no? Pero Datum se mete al medio. Y ya se sabía que venía esta encuesta. Y la verdad es que la encuesta nos ha dejado casi en el mismo lugar en el que estábamos hace un par de semanas, ¿no? Con una posición, o sea, tres posiciones que, digamos, con los márgenes de error prácticamente siguen en carrera, ¿no? O sea, Lescano, Aliaga y Forsyth, y un poquito más abajito Keiko y Verónica Mendoza, ¿no? ¿Cómo ven ustedes ahora el panorama electoral? Bueno, yo la verdad, mira, viendo la encuesta me llama la atención otra vez, ¿ya? Voy a entrar a la suspicacia, si permites la especulación, con el permiso de Jörg. Creo que ha habido bastante particular esta encuesta, ya se esperaba que salga en estos días. Como bien tú has dicho, José Ignacio, yo esperaba el domingo la encuesta de Ipsos, porque realmente ya faltando un mes, una vez a la semana sacan promedio, ¿no? Pero hubo un silencio administrativo, no sé si positivo o negativo, pero no se dio. No hubo ninguna encuesta, ni siquiera el IEP, ni siquiera CIT, que es otra que saca Expreso. Ninguna ha habido una encuesta. Más allá de esta, ahora salió la de Datum. Y también sigue reflejando unas ciertas tendencias. Ojo, pero ha sido aplicada antes del debate que hubo el domingo, ¿no? De los principales candidatos que supuestamente en el primer pelotón están. Entonces eso también es bueno decirlo. No sé si el efecto del domingo, del debate del domingo, tendrá repercusiones en esta semana, ha tenido repercusiones en esta semana, y el debate que viene el lunes, martes y miércoles, veremos qué nos espera. Yo la verdad, creo que todavía el margen de error es cierto, 2.8, lo que quieras, pero también hay todavía un gran porcentaje de indecisos, y someto que hay mucho voto oculto, ¿no? En este momento. Ese es el análisis que podría yo hacer en este momento. Jörg, ¿tú qué piensas? Sí, también porque la porcentaje que la gente que no sabe o no es seguro para quién van a votar todavía es alto, y creo que van a esperar hasta el último día, porque también estos días de feriado en la Semana Santa que vamos a tener también van a tener un efecto a la mentalidad de la gente. Y para mí preocupa otra cosa. Nosotros, Gustavo y yo, hemos conversado de esto antes, y no sé, yo no veo en este momento algunas preparaciones por las elecciones. ¿Vos sabés que los miembros de la mesa están vacunados o tienen seguridad o cómo organizan en este momento? Yo no he escuchado nada cómo están preparando las elecciones. Sí, lo conversamos la semana pasada, definitivamente, ¿no? Ese silencio es extraño. Otra vez nos quedamos una semana más y no tendrían por qué decir nada, entre comillas, pero efectivamente 3 semanas antes van apareciendo noticias como que ya se van transportando las ánforas o se van transportando
se van escogiendo los centros de votación, se empieza a calentar el tema de otra forma, se empieza a hablar de la logística de las elecciones, se empieza a hablar de los centros de votación, se empieza a hablar, ¿no es cierto?, del ánfora y de la, ¿cómo se llama? Ay caramba, se me dio la palabra, digamos, de la balota, así es, de la cédula, ¿no? De la cédula de votación. Se empiezan a hablar de todas esas cosas y efectivamente nadie está hablando de eso, lo cual siempre genera suspicacia. Ahora, yo estaba mirando ahora mientras ustedes hablaban dos cosas que a mí me llamaron la atención de la encuesta de Datum. La primera es lo poco conocidos que todavía son por sus virtudes. O sea, la pregunta es más o menos qué cosas buenas reconoces tú de, ¿no? O qué cosas malas. Y los tres primeros, o sea, Aliaga, Lescano y Forsyth son casi desconocidos. O sea, estamos a 3 semanas de las elecciones y tienen todavía un techo enorme para hacer más bulla y hacerse más conocidos. Es increíble, ¿no? Y lo otro es el antivoto, ¿no? Que efectivamente, ciertamente, si bien es cierto, Lescano tiene un antivoto más o menos fuerte, del 30 y tantos %, un poco más. Forsyth, por ahí también, creo que 40%, algo así. Pero Aliaga tampoco no tiene casi nada de antivoto, es decir, los antivotos de los primeros son bajos, ¿no? Entonces, digamos, sí, todo debería apuntar a que cuando la gente empiece a decidir su voto, a chorrear eso, como tú dices, Gustavo, ¿no? Ya todos empiezan a chorrear el voto, ¿no? Y a colocarse en su lugar. Efectivamente, pareciera ser que estos tres primeros podrían capitalizar toda esa masa de gente que lo que va a decir es, bueno, si ya están primeros, ya vámonos por aquí, ¿no? O tú les ves chances a una Verónica, a una Keiko, Gustavo. Yo la verdad veo difícil que ambas puedan ya en este momento. En algunos podrán decir que en el caso de la señora Fujimori y Keiko tiene un voto oculto. Puede ser que hay un voto oculto, pero ese voto oculto yo no creo que llegue de a 1 o 2% más. Puede sorprendernos un poquito más. También es cierto que el voto que ella tenía y era mucho más fuerte, se ha ido en gran parte con el señor Rafael López Aliaga, por más que ella diga en algunas entrevistas que tuvimos y ha tenido en realidad, diga que no, creo que eso objetivamente hay que decirlo, ¿no? Mucha gente del sector, si quieres llamarlo conservador, que había un voto duro conservador, se ha ido con él. Y ha sumado otros votos también el señor Aliaga por méritos propios. Entonces creo que ahí encontramos un primer punto. Y el segundo, en el caso de Verónica, está clarísimo por una simple y una razón. Mira el debate que hubo el fin de semana pasado. Verónica debatía netamente con Lescano. Su debate era con Lescano. Para ella, al que le tenía que arranchar votos era Lescano, porque prácticamente son lo mismo. Es la misma moneda con diferentes caras, la misma moneda pero diferentes caras, ¿no? ¿No? Entonces, date cuenta que eso es lo que está pasando. Entonces, ahí yo creo que Verónica ya ha perdido un gran voto en el sur, que se lo ha arrebatado Lescano. Y Castillo Lescano también. Subiendo, ¿no? Y Castillo, que ese 3% era el voto de ella, sí, ¿no? Que le hizo perder la vez pasada y no entrar a la segunda vuelta en el 2016, ¿no? En este caso fue con otro candidato, creo que fue un gobernador, que hoy ha sido gobernador. Entonces, fíjate, con Gregorio Santos le quitó votos, ¿no? Entonces, eso mismo está pasando en este momento. Entonces, yo veo complicado que ambas puedan llegar a segunda vuelta. Puede haber una sorpresa, salvo que cometan una cosa rarísima Rafael López Aliaga o Lescano, o saquen alguna lista pues, de Vacunagate 2.0 y encontremos pues algo de eso, ¿no? Pero creo que eso ya en este momento es especulación. Si hubiera habido una lista ya debería haber salido, ¿no? La verdad es que es muy poco probable ya en este momento. Entonces estamos enfrentándonos a un análisis de que en una segunda vuelta vamos a encontrar a un Lescano y a un Rafael López Aliaga que hasta hace un mes o 2 meses nadie daba nada por ninguno de los candidatos en realidad, ¿no? De acuerdo, y a nivel región, Jorge, yo te quería hacer esta pregunta. Uno está viendo, digamos, cómo gobiernos de izquierda están asumiendo la región, ¿no? Bolivia, ni qué decir de ya, pues, del histórico Venezuela. Ecuador, la segunda vuelta se va a tirar a la izquierda muy probablemente. No creo que el Lazo pueda... Vamos a ver, pero es una esperancita que queda ahí, pero una pequeña esperanza. Argentina,
Chile, digamos, el Estado funciona, pero la Constitución no sabemos qué va a ocurrir, ¿no? ¿Cómo ves el panorama en la región, en los demás países? Se ha hablado mucho de, el modelo boliviano y Lescano ha hablado del modelo boliviano, ¿no? Es muy buena pregunta. Me preocupa mucho si en Ecuador realmente ganarían los izquierdistas y acá en Perú no sabemos, pero vamos a ver también. Van a cambiar todo el poder en el Mercosur y en la Alianza Pacífico y en la Organización de Estados Americanos. Ese es un cambio de paradigma política. Es muy, muy fuerte y espero que no va a pasar, pero vamos a ver. Y en Chile, por ejemplo, Chile es el campeón de vacunas, pero también suben los casos. ¿Pero por qué? Porque Chile, como va a hacer también Perú, usan más la Sinopharm, la vacuna china, y ese no es tan seguro porque muchas personas se reinfectan otra vez más. Uh-huh. Pero la ventaja es que no son infectos graves, es más suave esta enfermedad, pero también significa que también pueden contagiar otras personas otra vez más. De acuerdo. Entonces, en este momento es claro que la Pfizer es la única vacuna que garantiza que no se infecta y no va a contagiar a otras personas en este momento. Ese es el problema que tenemos, que es en una imagen o una fantasía que, estamos vacunados, entonces estamos seguros. No. Ese es el gran problema. Es un problema también de mentalidad. Seguro que esas son las dos cosas que veo en este momento en América Latina, y no son perspectivas buenas. No son muy posibles, pues efectivamente, no es muy cierto, ¿no? Si las vacunas realmente no llegan a hacer su trabajo, vamos a decirlo así, ¿no? Y si además tenemos una región en donde la izquierda va a primar, definitivamente los siguientes 4 o 5 años van a ser complicados. Pero nada, bueno, creo que el panorama electoral peruano y el panorama regional en Sudamérica, en Latinoamérica, está de por sí muy, muy interesante, también muy complicado, lamentablemente. Pero es momento ya de hacer una breve pausa y regresar con nuestros invitados. Así que gracias, Gustavo Ibar, por sus primeros comentarios. Y a ustedes, espérenos unos segundos que ya volvemos con nuestros invitados. Ya retornamos con Tu Candidato 2021. Sigamos en Tu Candidato 2021. Regresamos con Tu Candidato 2021, programa en el cual entrevistamos a peruanos que quieren entrar a la política, ya sea al Congreso, candidatos al Congreso, candidatos a la presidencia. Y hoy día tenemos dos invitados muy especiales. Vamos a darles la bienvenida, además de a Gustavo, que como siempre conduce con nosotros este programa, a la doctora Fabiola Morales, que ella postula por el Partido Renovación Popular con el número 8 por Lima. Ella es doctora en Ciencias de la Comunicación y máster en Gobierno de Organizaciones. Y al doctor Mario Ríos, que postula por el partido Juntos por el Perú con el número 7, también por Lima, y que es doctor y magíster en Salud Pública. Gracias por estar con nosotros, doctor Ríos, doctora Fabiola, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Yo, amable, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Me toca a mí dar el play de honor, como les había dicho antes de empezar. La idea es un espacio de aprendizaje, de todos en realidad, y que ustedes lancen sus principales propuestas, tanto de ustedes como candidatos al Congreso, como de sus partidos, en el caso de ser un ejecutivo, ¿no? También entendemos que tienen candidatos presidenciales. La primera pregunta que quisiera decirlo, y abiertamente, y vamos por esta primera pregunta, responde primero la doctora y después el doctor Mario, y la siguiente cambiamos si quieren para tener un orden, ¿sí? La primera pregunta que quisiera hacerles es, ¿cuál es
son congresistas, ¿qué es la primera medida que tomarían, siendo congresistas, repitiendo, cuando entrarían al Parlamento? ¿Cuál es la propuesta bandera que tiene cada uno de ustedes para llevarlo al Parlamento, que implicará seguramente un consenso, porque dado como están la fragmentación actualmente de las bancadas y las encuestas, probablemente están diciendo que así será? Por favor, adelante, doctora Fabiola. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Fabiola Morales Castillo, voy con el número 8 por Renovación Popular aquí en Lima. Y el primer proyecto que yo voy a presentar es sobre la reforma del Congreso de la República. El Congreso de la República es el primer poder del Estado, el poder que nos representa a todos los peruanos. Sin embargo, cada año que pasa está cada vez más venido a menos. Entonces yo creo que es hora en que el Congreso se tenga que autorregular, para que de esta manera pueda, pues, eventualmente ejercer todas sus funciones, como son la de representar, legislar y sobre todo fiscalizar como el pueblo lo necesita y lo requiere. Yo he sido presidenta de la Comisión de Ética y desde la presidencia de la Comisión de Ética no hemos permitido la corrupción dentro del Congreso. Así que a pesar de que el trabajo es difícil, es arduo, el Congreso se tiene que autorregular. Yo he sacado del Congreso a violadores, lamentablemente llegan con el voto popular, a corruptos, a violentos y gente incluso hasta de mi misma bancada. Porque lo primero que hay que hacer y lo primero que hay que darle a la República y a la democracia es un mejor Congreso. Doctor Mario. Bien, muchísimas gracias. Doctor Mario, por favor. En mi caso, la preocupación central, como ya lo demostró Verónica Mendoza, va a ser enfrentar la emergencia que estamos en estos momentos viviendo en el país. Y la emergencia requiere también un conjunto de medidas legislativas, tanto en el tema económico, en el tema político, como en el tema sanitario. Y nosotros otorgaremos las facultades legislativas, en este caso, a la presidenta Verónica Mendoza para que pueda tener los mecanismos legales suficientes para poder enfrentar y tomar las medidas que se requieran para garantizar las vacunas con acceso universal y gratuito, para garantizar el oxígeno para todos los peruanos y que no tengamos problemas de carencia de oxígeno, para garantizar las condiciones de trabajo, recuperar los 3 millones de puestos de trabajo que se han perdido en la emergencia, para garantizar también el acceso a la educación, permitir que se cumplan todos los protocolos y hacer que cada vez la educación sea segura y que pueda ser en el ámbito que debe ser hecho, en el ámbito físico, pero con las seguridades correspondientes, tanto para los niños como para los docentes, y que tengan las garantías adecuadas en las escuelas para seguir todos los protocolos necesarios como el acceso al agua y otras condiciones. Habrán una serie de medidas legislativas que estamos nosotros justamente estructurando en un paquete legislativo que tiene que ser aprobado de inmediato. No puede esperar esto mucho tiempo y lamentablemente lo que hemos estado haciendo es retrasos, duplicidades en materia legislativa por parte del Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo y no hemos encarado los problemas tan graves que estamos viviendo en estos momentos. Lo que se vio resolver, por ejemplo, desde tu punto de vista, el tema del oxígeno, bastaba un decreto supremo que permita que el Estado controle la producción y distribución de oxígeno, el oxígeno industrial, convertirlo en oxígeno medicinal. No se ha querido hacer y se han forzado medidas legislativas demasiado densas, complejas y retrasando decisiones importantes a costa de la vida de muchos peruanos. Creemos que es importante enfrentar esta emergencia y el Poder Legislativo debe colaborar con el Poder Ejecutivo para enfrentar esta emergencia de manera adecuada. En esa línea, doctor Mario, hay una propuesta que hizo la señora Verónica Mendoza en el último debate que hubo el domingo. Ella dijo que iba a plantear este plan Chamba, ¿no? El plan Chamba juvenil, Chamba para jóvenes. Y ella hablaba del Estado dando trabajo, ¿no? O sea, el Estado generando chamba para los jóvenes, como para suplir supuestamente la falta de trabajo que había. Sin embargo, acá hay una postura evidentemente de sentido común también que dice que para que haya más trabajo tiene que haber más empresa, más inversión privada, más libertad para hacer empresa porque las empresas generan trabajo formal. Esta pregunta es justamente para los dos, ya pensando en su plan, en el partido, ¿cómo van a hacer ustedes
para poder reactivar la economía y reactivar el trabajo, que es finalmente lo que le da de comer a la gente, que en este momento es el segundo problema más grave después del tema de la salud? Lo que reactiva el trabajo aquí en el país y en todo lugar, lógicamente es la inversión de los mismos peruanos, y si hace falta, la inversión también de los peruanos asociados con los extranjeros. Eso es lo que verdaderamente da trabajo, es decir, la empresa privada. Decir que el Estado da trabajo quiere decir hacer crecer la burocracia, y además quiere decir que tienen que haber personas que son empresas, pequeñas empresas o medianas empresas, que paguen sus impuestos para que de esa manera el presupuesto nacional tenga para dar más puestos de trabajo. Así que es una falacia decir que el Estado va a dar puestos de trabajo, porque hay que explicar quién es el Estado. El Estado no es el que se sienta y gobierna eventualmente, no. El Estado somos todos los peruanos. ¿Quiénes? Los peruanos que trabajamos y que aportamos nuestros impuestos al Estado. Es decir, no hay más dinero que el que todos los peruanos podemos aportar hasta nuestros impuestos, por nuestros impuestos. Y eso tiene que quedar claro. Si no pagamos impuestos, no hay un mayor presupuesto para el Estado. Si no hay un mayor presupuesto para el Estado, ¿de dónde se va a dar trabajo? Así que creo que hay que explicar muy bien cómo funciona la economía. La economía no es un milagro que caiga del cielo. La economía es esfuerzo, la economía es trabajo. ¿De quiénes? De los pequeños empresarios, de los medianos empresarios y de los grandes empresarios. Y quiero decir también que hay que diferenciar entre el empresario y el mercantilista. Nosotros apostamos por una economía social de mercado, que es justamente lo que manda la Constitución, una economía social de mercado. Y la economía social de mercado manda sobre todo que con conciencia todos paguemos nuestros impuestos. ¿Para qué? Justamente para repartir en obras como son las obras públicas que tanto necesitamos, y también para ayudar a los que menos tienen. Pero en realidad, para dar más puestos de trabajo, no está el Estado. El Estado está sobre todo para ayudar al mal necesitado en salud, en educación, en nutrición. Quienes dan puestos de trabajo efectivos son quienes invierten. Esos son los que dan puestos de trabajo. De acuerdo, y doctor. Nosotros, sí, muchas gracias. Doctor, ¿cuál es su postura frente a esto? Estamos en 30 años donde supuestamente la economía se liberalizó, el empresariado tuvo todas las oportunidades de inversión. ¿Y qué tenemos ahora en el país? Cerca del 80% de la economía informal. La mayoría de las personas trabajan al día. No tenemos trabajo formal, no tenemos industria, no tenemos desarrollo nacional. Y eso no es porque el Estado no le haya dado facilidades, ha dado todas las facilidades. Y lo que ha pasado durante todos estos años es que no hemos generado industria, no hemos generado innovación tecnológica. O sea, toda esa magia que supuestamente sí iba a suceder producto de la Constitución del 93, no hubo, se fue la magia, porque nunca hubo todo eso. Nunca hemos tenido esa inversión significativa. Lo que hemos entrado a un Estado capturado por mafias o grupos delincuenciales que se han apropiado del Estado y han cometido una serie de fechorías apropiándose de los recursos públicos. Incluso quienes supuestamente reclaman esta ideología son los que más han aprovechado el Estado, el Club de la Construcción, todos los grupos estos que se han beneficiado de una serie de exoneraciones y les ha servido solamente para acumular dinero y no distribuir en el país. Y lo que nosotros estamos reclamando es cómo logramos ahora establecer mecanismos que permitan desarrollar las capacidades en las sociedades para generar y producir, porque hemos perdido industria. ¿Dónde está la industria que teníamos en los años 70, 80? No existe en estos momentos. Hemos perdido toda nuestra capacidad de innovación tecnológica. Hemos pagado las consecuencias de eso con la pandemia. No hemos tenido ni siquiera la capacidad de producir equipos de protección personal
para el personal de salud, y muchos se han muerto. Cerca de 1.000 personas que trabajan en el sistema de salud han fallecido por falta de equipo de protección personal. No hemos tenido pruebas moleculares, no hemos tenido cómo equipar nuestras UCI, o sea, hemos sido un desastre como país. Esos son los 30 años de la aplicación de esta constitución política, de ese modelo que supuestamente se basa en inversión privada. No ha habido esa inversión privada. ¿Por qué no ha habido esa inversión privada? Porque no ha habido un Estado que promueva esa inversión. Un Estado que genere las condiciones para que esa inversión se haga de verdad y que desarrolle capacidades en el país. Y que podamos tener, incluso en términos de la formación educativa, formar a los profesionales, formar a los técnicos que puedan de alguna manera ocupar esos puestos de trabajo. Pero si no tenemos el mecanismo de cómo captar a esas personas para el empleo, porque no lo hemos generado, porque esa inversión nunca llegó, porque el Estado nunca lo alentó, porque el Estado centró todo su desarrollo en lo primario exportador, antes que en el valor agregado, en producir los propios productos en el país y vender al interior del país. Si el Estado no hizo eso, entonces nosotros tenemos que ver cómo el Estado ahora participa más activamente en la economía. Y eso es lo que no ha pasado, porque supuestamente le dimos todo el poder a los grandes empresarios, y lo que ha servido simplemente ha sido para saquear el país. Y lo que nosotros estamos proponiendo en ese sentido es cómo desde el Estado generamos políticas que permitan promover la producción, pero también permitan promover el consumo. Porque no basta con promover la producción, hay que darle una mirada con mucha fuerza y con mucha energía a la agricultura. ¿Cómo promover la agricultura? Hemos desamparado la agricultura, hemos expuesto a nuestros agricultores, eliminando los aranceles, a competir con otros países, y en la práctica hemos eliminado ya no, la papa que consumimos acá es papa del extranjero, no es papa peruana. ¿Por qué? Porque hemos desprotegido a los productores de papa, hemos desprotegido a los productores lecheros, hemos desprotegido a todos. Y creo yo, y creemos nosotros, Juntos por el Perú, que tenemos que ver cómo generamos la base sólida de una economía que tenga también la posibilidad de producir, que tenga la posibilidad de consumir, y por eso es ese concepto del bono que estamos planteando, el bono como un mecanismo de reactivación económica, y darle los créditos blandos como se le debe dar, no los créditos usureros que da la actual banca, la banca comercial, de 30, 40, 50% de interés anual, y a los grandes empresarios se les da esos créditos a bajas tasas de interés. Entonces nos interesa generar una banca de fomento que potencie las posibilidades de tener recursos económicos y que potencie la posibilidad de generar una industria nacional, generar una agricultura nacional, y que promovamos efectivamente el empleo. Y eso es lo que está planteando Verónica Mendoza. O sea, no es que el Estado se convierta en el empleador, sino que el Estado genere las condiciones para dar el empleo y producir la chamba que necesitan nuestros miles de jóvenes, y no caer en los brazos de la delincuencia, como está pasando en estos meses, producto de la situación de las carencias. O sea, ¿dónde se ha elevado más la delincuencia? En las épocas de la pandemia, en estas épocas. ¿Por qué? Ahora, doctor, usted ha tocado varios temas en su respuesta, de hecho, como para escribir una nueva constitución prácticamente, ¿no? Pero digamos, hay dos cosas que sí son ciertas. La primera es, cuando usted habla de la industria nacional, yo soy, digamos, no me la quiero dar de joven, pero soy joven aún. Yo no recuerdo las empresas estatales, pero llegaron a haber casi 200 y todas quebraron. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que es lo que usted está planteando, es decir, industrializar el país parando importaciones, sustituyéndolas para que se genere un mercado interno con un consumo interno, se puede hacer en países muy grandes, en Europa, en Estados Unidos, donde los mercados son grandes, pero aquí en el Perú, pues, el mercado de consumo, pues, son 3, 4, 5 millones de personas, que son justamente las pocas personas que pagan impuestos. Lo que ha ocurrido siempre es que cuando se ha tocado ese modelo, y ha ocurrido, es que al final terminan quebrando las empresas y el modelo se termina debilitando, porque no hay la capacidad de sostener con industria nacional, que es pequeña, salvo que sea mercantilista, ¿no? Porque al final termina generando un grupo de empresas que te ayudan, como pasó en los 70s, que muchos empresarios privados se aliaban con Velasco, ¿no es cierto? Y terminaban ganando un montón de plata y se volvieron millonarios en la época de Velasco, porque como el Estado no podía manejar las empresas, se la daba a algunas cuantas familias. Entonces, ¿no cree usted, y yo voy a perdonarme la pregunta, después la doctora ya lo complementa, pero yo se lo repregunto a usted, ¿no cree que lo que usted plantea justamente es lo que se le critica al partido Juntos por el Perú, que ya se hizo y no funcionó? ¿Por qué funcionaría ahora sí? A ver, varias cosas, ¿no? Primero, que en ese modelo tenía otro problema adicional, el problema adicional de la carga de la deuda externa,
que fue una deuda que consignaron a nuestros países y que presionaron fuertemente nuestras economías y impidieron el desarrollo de nuestros países. Una deuda externa que se generó sobre la base de los excedentes que generó el boom del petróleo. Los petrodólares que fueron ofertados a nuestros países y muchos de esos dineros ingresaron y estuvieron en sistemas de corrupción. Algunos, en el caso nuestro además, se desarrollaron lo que se llamó fortalecer la capacidad bélica de nuestras Fuerzas Armadas. Entonces gastamos el dinero en cosas que no tenían que ver con un modelo de generación de desarrollo y de generación de innovación tecnológica. Nosotros tenemos que buscar nuestro propio camino y no estamos planteando solo el criterio principal de la industrialización, prostitución, tenemos que buscar nuestro propio camino de inserción en la comunidad internacional, pero no puede seguir siendo el primario exportador. Con el primario exportador estamos pareciéndonos al modelo venezolano. O sea, estamos haciendo lo que criticamos a Chávez, que todo concentró en lo primario exportador y Venezuela no desarrolló capacidades y no tiene forma de resolver su problema de crisis si baja el precio del petróleo. Es lo que nosotros tenemos como problema. Si baja el precio de los metales, no tenemos manera de encarar la crisis. Gran parte de nuestra capacidad de efectiva de desarrollarnos y mejorar nuestra economía debe estar en el desarrollo de las capacidades internas en términos de capacidades de los individuos, de los egresados de las universidades, de los egresados de las escuelas técnicas, pero teniendo espacios de inserción en el mundo laboral, porque nuestro mundo laboral no puede ser solamente la comercialización, pues el comercio, porque el comercio es para consumir, no podemos tener una sociedad de consumo, tenemos que tener una sociedad de productores. ¿Cómo generamos una sociedad de productores? Y eso es lo que nosotros estamos planteando. Tenemos que generar una sociedad de productores para que podamos tener también la posibilidad de un consumo en este desarrollo. O sea, no es exacto que estamos planteando el modelo industrialización, prostitución, sino buscando los caminos y en esa línea parte de los caminos es la agricultura. Ya se ha demostrado con la agroexportación, por ejemplo, hay una línea, hay una beta de trabajo que podríamos nosotros desarrollar, darle mayor valor agregado a nuestros propios productos y desarrollar más nuestras capacidades, más nuestra capacidad inventiva de tecnología. Por eso ya hemos propuesto, por ejemplo, la creación de una institución que se dedica a la ciencia y la tecnología. Tenemos que trabajar en esa línea. Dale. Quiero dejar que la doctora se explaye un poquito en este tema, porque no le hemos dejado hablar. Sí. El modelo económico, digamos, es algo importante. Entonces, doctora, ¿usted qué opina al respecto? Sí, bueno, varias cosas, ¿no? En primer lugar, no es verdad que desde el año 2001 hasta los últimos años no hayamos crecido. Eso no es verdad, es una falacia. Tampoco es verdad que no se haya reducido la pobreza en estas décadas. Tampoco es verdad. Es decir, a partir del gobierno de Ollanta-Humala y sobre todo con la pandemia, es que lógicamente estamos en números negativos. Entonces, por tanto, yo advierto de esa falacia. No es verdad. Y lo que sí es verdad es que durante estas últimas décadas sí hemos crecido, y eso yo no me lo invento, o sea, están las cifras. En segundo lugar, la Carta Magna hace alusión a la economía social del mercado. Sin embargo, la economía social de mercado en muchos casos no se ha aplicado, sino se ha aplicado el mercantilismo. Por tanto, no es culpa de la Constitución, es culpa de quienes desde los distintos ministerios o desde el gobierno han dejado llevar por la nariz para aplicar un sistema económico que no está en la Constitución. El Estado no puede ser una vaca lechera. No puede ser una vaca lechera. Es decir, la vaca lechera incluso, y la mejor vaca lechera, y eso hay que preguntarle a Cajamarca o a todas las regiones ganaderas, o sea, tiene su consumo. Más no se le puede sacar. Entonces, esa comparación es válida porque el Estado tiene un presupuesto determinado y para ampliar ese presupuesto cabe solamente o, digamos, prestar fuera por muchos años, como lo han hecho estos últimos gobiernos de Vizcarra y de Sagasti, habiéndonos endeudado por muchos años, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí vamos a tener plata para tirarla como si fuera pues un bautizo, ¿no? Es decir, padrino el capillo. Eso no es el Estado. Y tampoco eso es malo, porque no se le enseña a la gente a trabajar,
solamente con el sudor de nuestra frente y no esperando dádivas del Estado es que podemos salir adelante. El Estado debe ser promotor, sí, de la economía, debe ser fiscalizador también, y debe ser también solidario, pero no puede ser como sí lo es en Venezuela, y por eso es la desgracia de Venezuela, un Estado totalitario, es decir, que lo quiere todo para él y que todas las decisiones las toma él, porque simplemente nos vamos a venir abajo. Ahí está Petroperú. ¿Qué cosa es en estos momentos esa construcciones, ese proyecto que se está haciendo en Petroperú? O sea, no es más que digamos, un monumento a la nada, y no decir a la nada, sino peor. Es decir, no hay petróleo y se está invirtiendo en una empresa estatal que supuestamente tiene que sacar petróleo y vender petróleo. Esas son las empresas estatales. Entonces, ese no es el camino. El camino es de los pequeños empresarios, de los medianos empresarios y de los grandes empresarios, no mercantilistas. Hay que diferenciar entre el mercantilismo y la empresa. Y por tanto, nosotros sí desde el gobierno vamos a fiscalizar para que no hayan monopolios, porque aquí se habla de todo, pero menos de los monopolios y de la corrupción creada por Odebrecht. Y yo quisiera preguntar, por ejemplo, a todos los partidos políticos, ¿quién les financia esas campañas millonarias? ¿Quién les financia esas campañas millonarias? Es decir, su líder es López Aliaga, que es un hombre inteligente y que por su inteligencia ha hecho empresa en el Perú y se ha ganado la suya con su trabajo. Entonces, cuando no se trabaja, no se produce y por tanto, ¿de dónde se va a sacar dinero? Entonces, es muy fácil el populismo, pero ya nuestro país no está para un discurso populista, ya sea de derecha, de izquierda o de donde sea el populismo, porque el discurso populista no solamente viene de la izquierda, también viene de la derecha y de la ultraderecha. Nosotros somos social cristianos y como social cristianos queremos un Estado promotor, fiscalizador, solidario. ¿Para qué? Para promover la economía desde el pequeño empresario, porque como bien se ha dicho aquí, el 70% de aquellas personas que están haciendo empresa o muy pequeña empresa en el país no están formalizados. ¿Por qué será? Porque el Estado, ¿no?, es amigable o al contrario, porque el Estado lo único que busca es chuparles y de donde no tienen, ¿verdad? Entonces, el Estado no es vaca lechera. Perfecto, muchas gracias, doctora Fabiola, y gracias, doctor Mario. Yo quiero centrarle una pregunta para los dos, porque ya el tiempo nos gana también, y por sus tiempos, y también la radio, los tiempos tenemos limitados, pero han hablado de corrupción, se ha hablado de financiamiento de campañas, se ha hablado del tema del modelo económico, pero el doctor Mario hizo alusión a los últimos 30 años que hemos tenido bajo un modelo. Hay algo que está pasando y desapercibido, es la gran crisis en el tema educativo que estamos viviendo. O sea, todos ahorita, lo primero que estamos buscando es salud y economía, o viceversa, como lo quieran poner en orden. Pero hay un tema educativo brutal, que la deserción es tremenda, y los próximos, los jóvenes y los niños, que van a ser los próximos votantes de acá a 5 años, no en esta elección, sino en la próxima, van a tener una brecha brutal. O sea, les digo, es alucinante la brecha que se está abriendo. Se había mejorado en algo, seguramente, pero la brecha se volvió a abrir. ¿Qué hacer con el tema educativo? ¿Qué propuestas están para ustedes sobre ello? Algunos mencionan que hay que evitar el tema de la educación privada, otros se hablan que se inseren los costos y los lucros, otros dicen que hagamos APP. ¿Qué propondrían ustedes en el campo educativo, pensando en ese niño y en ese adolescente y en ese padre de familia que está preocupado por la situación, o bien porque la educación privada no recibe lo que podría recibir, o bien porque la educación pública en este momento, aprendo en casa, les comento, no ha llegado aún? Sí. Adelante, por favor, doctora Fabiola. Gracias. Bueno, has tocado un tema sumamente importante, ¿no?
Entonces, efectivamente, la educación pública, y esa es una gran preocupación que nosotros tenemos, da pena, porque esa es la palabra, da pena, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es dedicarnos a mejorar la educación estatal, porque para eso sí está el Estado, para la salud, para la educación, para la nutrición, para ese tipo de servicios que debe recibir la familia y los ciudadanos. Así que lo primero y lo más urgente en estos momentos es repartir tablets que no se han repartido a este momento. ¿Por qué? Porque ya se perdió un año escolar y porque estamos en peligro de que se pierda otro. Inmediatamente hay que alquilar un satélite o comprarlo o veremos cuáles son las mejores posibilidades. Porque ahora los niños de las escuelas públicas miran sus clases, algunos si tienen televisión, otros si tienen radio o en los celulares, no tienen señal, tienen que correr a los cerros para buscar señal, y es decir, es un desastre. Y tenemos que, por tanto, darles sus tablets con sus señales digitales. Luego, eso, lógicamente, no será solo para este momento, será para el futuro, porque el futuro es un futuro digital, en que a lo mejor no toda la totalidad de la educación va a ser digital, pero sí en un gran porcentaje. Y mientras esto está sucediendo, hay que arreglar los colegios, hay que construir los colegios, ya que los niños no están en los colegios. Entonces, si ya se ha dado la luz verde para la construcción, ¿por qué no se mejoran los colegios? O sea, lo único que está haciendo en estos momentos el gobierno, y ya de varios gobiernos acá, es meterse con la ideología de género, es decir, con la educación más privada que tiene que estar en manos de los padres de familia. Y para eso también nosotros vamos a crear escuelas de padres, porque los mismos padres no están, digamos, actualizados para educar en lo que se refiere a estas cosas a sus hijos y en mucho más, porque ahora ellos prácticamente son sus profesores. Y no nos olvidemos de los maestros. Los maestros tienen que estar al nivel que corresponde. Es decir, los que más deben ganar en la administración pública son los maestros. Y ellos también deben tener sus tablets y su conexión para que mejore la educación. Muchísimas gracias, doctor Fabiola. Vamos a ir a una pausa, ¿sí? Porque hay que cumplir también con la pausa para que conteste el doctor Mario, por favor. Vamos a una pausa y regresamos. Ya retornamos con Tu Candidato 2021. Sigamos en Tu Candidato 2021. Volvemos con Tu Candidato 2021. Estamos con la doctora Fabiola Morales, número 8, Renovación Popular Lima, y el doctor Mario Ríos, número 7, Juntos por el Perú Lima también. La respuesta la tiene el doctor Mario sobre el tema educativo. Sí, primero queremos nosotros llamar la atención de que uno de los problemas que hemos tenido nosotros en los últimos 30 años, en ese marco de todas estas políticas fallidas que hemos tenido, es haber intentado privatizar la educación. O sea, este modelo económico que es el que nosotros estamos recusando, trató de privatizar la educación y lanzó a gran parte de los niños a las escuelas privadas que terminaron siendo un fracaso para el país. Las escuelas privadas no lograron sustituir las escuelas públicas y las escuelas públicas fueron casi desmanteladas y se empezó a precarizar el sueldo de los trabajadores y particularmente de los profesores. Y eso llevó a que tengamos un sistema público en la práctica que tenemos que relanzar, remotivar y mejorar mucho en las propuestas educativas. Y en esa línea, esta etapa de la pandemia, por ejemplo, nos ha dejado desprotegidos en un país donde tenemos una red suficiente de fibra óptica que se ha instalado acá en el país. No estamos pudiendo utilizar esta red para permitir el alcance a los niños, a los jóvenes, al servicio de Internet. Y nosotros estamos planteando incluso la declaración del servicio de Internet como un derecho humano, un derecho fundamental que debe ser alcanzado por todas las personas, para poder permitir a los ciudadanos acceder a información, acceder a educación.
Y lo que tenemos que mejorar en el Estado son los planes educativos. Tiene que ser una educación para la vida, una educación para el trabajo, una educación para la inserción del ciudadano en la vida de la población, en la vida de la comunidad y también una inserción productiva. Ese tema nos parece clave y por eso es muy clave también educar a los niños en los elementos importantes que les permitan socializarse. No podemos permitir que se genere en los niños un discurso del odio, un discurso discriminatorio, un discurso de la persecución de determinadas cosas. Nosotros tenemos que construir una ciudadanía que pueda convivir. Entonces, a veces esos discursos que con mis hijos no te metas, que es un discurso que se ha estado desarrollando durante estos años, es un discurso irresponsable. En un país donde cerca del 70% de los padres no conversan con sus hijos sobre sexualidad, según investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, decir, con mis hijos no te metas es en la práctica hacer renunciar al Estado a la educación en la sexualidad, a los jóvenes, a los niños, que permita disminuir el embarazo adolescente. O sea, creemos nosotros que tenemos que ser más responsables y no ideologizar en la educación. Tenemos que buscar cómo construimos ciudadanos con una cultura de paz, que puedan insertarse productivamente y puedan generar condiciones para el desarrollo del país. Por eso para nosotros es clave este aspecto y eso es un tema que a nosotros nos llama mucho la atención. De acuerdo, les damos 1 minuto a cada uno para sus últimas palabras y para invitar a sus propios electores y votantes a votar por sus propuestas. Doctora Fabiola, por favor. Sí, bueno, yo soy Fabiola Morales Castillo, voy con el 8, con la R de Renovación Popular, así que los invito a escribir el número 8 y también a poner un aspa sobre la R. Y finalmente quiero decir, doctor, con todo respeto, no hay desayuno gratis. El Estado no es una vaca lechera. Y los derechos de los padres de familia no se los debe quitar el Estado. Porque los derechos de los padres de familia a educar a sus hijos es un derecho humano. Así que el Estado tiene que respetar la privacidad de las familias. El Estado ni en la cama de los ciudadanos, ni en las decisiones de las familias. Yo sí soy pro vida y pro familia, desde el inicio de la vida hasta el final de la vida natural. Pro valores y pro educación. Muchas gracias, soy Fabiola Morales, voy con el 8, con la R de Renovación Popular, y muy amables por haberme escuchado. Adiós. Gracias, doctora. Y suerte, doctor. Gracias. Suerte. Gracias. Doctor Mario, sus palabras finales también, por favor. Sí, bueno, yo soy pro derechos humanos, me he caracterizado por la defensa de los derechos humanos, he hecho parte de mi trayectoria en la defensa del derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Y por lo tanto, creo yo que lo que tenemos que generar a las personas, a los ciudadanos, son instrumentos para que puedan desarrollarse en la vida y puedan conseguir el bienestar. No hemos venido al mundo a vivir sacrificadamente, hemos venido al mundo a realizarnos y a producir para mejorar nuestras situaciones. Y lo que nosotros hemos encontrado durante estos años, lamentablemente, no son esos progresos y a mí lo que me llama la atención es que a veces, por ejemplo, se ha puesto como ejemplo al señor Rafael López Aliaga, que justamente vive de las concesiones que le da el Estado, del monopolio que le ha dado el Estado. O sea, de eso vive, o sea, no vive precisamente de su propio desarrollo de capacidades, sino de esos recursos. Y entonces a nosotros nos parece importante, efectivamente, eliminar todos los privilegios que han permitido enriquecerse a los Luna, enriquecerse a los López Aliaga, enriquecerse a todos estos señores que no deben haber ricos en el Perú, doctor Mario Ríos. Sí, pero por favor, yo no he dicho nada de Verónica Mendoza, no he dicho nada de Verónica Mendoza, con lo cual no voy a permitir que se diga nada de Rafael López Aliaga. Respetos guardan respetos. Y a Verónica Mendoza se le sacan las agendas. ¿Y quién le saca las agendas de la corrupción? Ollanta Humala, pues. Entonces, no, o sea, si usted se va a poner así, entonces respetos guardan respetos. Respetos guardan respetos. Yo también doy un ejemplo de corrupción y de las agendas con Verónica Mendoza. Bueno, también puede dar un ejemplo. Y yo que creo no que, trabaja. Yo creo, es otro ejemplo. yo creo, Entonces, doctores. Yo creo al señor López Aliaga. No, yo también puedo decir mucho de Verónica Mendoza. También puedo decir ninguno gana, efectivamente ninguno gana atacando al otro candidato, efectivamente. Así que no se preocupen, déjenlo ahí nomás.
Porque yo lo que les digo es lo siguiente. Yo también pongo como un ejemplo de no trabajo. Tiene que cada peruano, escuchen, señores candidatos, cada peruano va a tener que elegir al candidato que quiera y con sus imperfecciones, con sus mochilas y sus acusaciones. Así que, bien, pero hay que por eso mejor ya esos temas pues se dejan para la prensa farandulera más bien. Acá lo importante es que ha habido un debate, que además ha tenido evidentemente su momento de calentura, porque las dos propuestas tienen pues oposiciones, tienen contradicciones, digamos, se contradicen entre sí más que tienen contradicciones. Y eso es lo rico del debate y eso es lo que la población que esté escuchando este programa, que está viendo este programa, va a poder identificar y va a poder definir. Además que a la gente efectivamente le gusta pues cuando los candidatos pues se meten su bronquita, ¿no? Pero no se preocupen, más bien les agradecemos a los dos. No he terminado yo la parte que me correspondía, porque he sido interrumpido. Pero siempre y cuando ya no sea para hablar de alguien más, pues, ¿no? Solamente para despedirse. La invocación y traer a una persona acá no ha sido mía, ha sido de otra persona, y yo ese ejemplo lo he tratado. Pero bueno, yo los convoco a votar este 11 de abril por una propuesta de cambio y transformación del país. Una propuesta de cambio que encabeza Verónica Mendoza, y quien habla es el número 7 de la lista de JP en Lima Metropolitana, marcar las dos JPs y lograr que todos anclemos un proceso de cambios y de transformación en el país y lograr que finalmente podamos tener un modelo distinto a este modelo que ha fracasado. Muchas gracias, doctor Mario Ríos. Muchas gracias, doctora Fabiola. Estoy seguro que ambos tienen las mejores intenciones. Nos quedamos, Gustavo, para las palabras finales. Regresamos en 2 segundos. Ya venimos con las palabras finales de este programa. Muchas gracias. Ya retornamos con Tu Candidato 2021. Sigamos en Tu Candidato 2021. Muchas gracias por estar con nosotros. Regresamos a Tu Candidato 2021. Hemos tenido un debate acalorado y muy interesante entre la doctora Fabiola Morales y el doctor Mario Ríos. La primera por el Partido Renovación Popular, el segundo por el Partido Juntos por el Perú. Y estamos con Gustavo para las palabras finales. Gustavo, ¿cómo la viste? Yo la verdad, sorprendido hasta el final casi, ¿no? Había una altura, cada uno con sus ideas, pero bueno, al final llegó la salsa, ¿no? Esta que no, que Rafael, ¿no? Que Verónica, las agendas, que las concesiones. Lo más que me quedo con eso, me queda la sensación que tenemos dos supuestos reales en lo que uno está viendo una proempresa, promercado, bueno, en el caso de Profamilia, que lo mencionaba Fabiola, y en el caso de Juntos por el Perú está claro que su modelo es un modelo que ya sabemos, ¿no? Por no calificarlo, y es respetable, ¿no? Ya la decisión tomará el ciudadano de a pie, todos los ciudadanos que iremos a votar y marcaremos el símbolo de estas dos agrupaciones o cualquier otra. Pero esto, lo que acabamos de ver, es lo que vamos a ver en los próximos 5 años, ¿eh? O sea, preparémonos para eso, porque el Congreso es fragmentado y vamos a tener probablemente a ambas bancadas de estos partidos, no necesariamente a estos congresistas, a estos dos señores, pero a lo mejor sí, de estas dos bancadas. Y ellos van a ir con esos lineamientos. Así que estamos advertidos, le estamos dando una previa, así como hacen en el fútbol, una previa de lo que vamos a vivir a partir del 2021, de agosto del 2021 para adelante. Y a eso vamos a sumarle por lo menos unas 4 o 5 bancadas más. Va a estar muy, muy interesante y muy complejo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo que se han encontrado literalmente las dos versiones opuestas del panorama político peruano, digamos, ¿no? El panorama ideológico, ¿no? De la tabla, de la mesa de la ideología, se ha presentado la derecha con la izquierda, entre comillas, derecha-izquierda, en sus versiones más claras, digamos, y ojo, con dos personas que son muy, muy cultivadas, muy, muy, muy claras, que tienen información, que tienen un buen discurso, una buena narrativa. Entonces, no hemos visto, como tú bien decías, un
una palabra fácil, una palabra simplona, sino cada uno desde su ideología o desde su postura sobre los temas ha manejado una narrativa bastante sólida. Y tienes razón, acá va a estar el gran debate en lo económico, en lo cultural, en las políticas públicas, en la inversión, en el tema de quién maneja la salud, quién maneja los colegios, la currícula educativa. Acá están los dos polos que se van a chocar, digamos, los siguientes 5 años. Así que bueno, interesante todo. Vamos a ver qué pasa. Así es, pero bueno, pues muchas gracias como siempre por estar con nosotros. Gracias Gustavo, gracias a la Red de Comunicación Regional, a la Fundación Friedrich Naumann, al Centro de Innovación en Políticas Públicas y a la Asociación de Contribuyentes del Perú. Gracias por estar con nosotros en este programa y nos vemos la próxima semana. Hemos presentado Tu Candidato 2021. Bajo la conducción de José Ignacio Beteta y Gustavo Nakamura. Nos volveremos a encontrar la próxima semana, a la misma hora y por esta misma frecuencia. Tu Candidato 2021.